En esta tutoría entonces vamos a hablar y retomar el capítulo de dinámica. Dinámica se refiere siempre a la aplicación de fuerza y lo que significa el interactuar con fuerzas. Ustedes saben que siempre existe una medición sobre la fuerza. Y eso parece que está radicado en el cerebro humano. Porque cuando hablamos de países, hablamos de potencia. Es decir, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién ronca más? ¿Quién tiene la ventaja? Por ejemplo, a nivel de energía, acuérdense que tenemos la relación fuerza, trabajo, energía, potencia. Es lo mismo, ¿ya? Desde el punto de vista fenómeno. Yo aplico una fuerza, significa que tengo energía para mover la cabeza, ¿verdad? Porque tiene una masa, entonces tenemos en el brazo energía para mover la cabeza. Entonces les decía que a nivel de países se estructuran. ¿Quién es el que tiene más fuerza bélica, más fuerza atómica o energía atómica? ¿Quién mueve más en menor tiempo? El parque industrial, toda la energía del parque industrial de los países. Brasil es más grande que este, más chico que este, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo medimos. Siempre generamos una comparación, entre comillas, odiosa, relativo a este capítulo que vamos a ver de la dinámica. Entonces, en nuestra dinámica operacional, siempre interviene la fuerza. Y como la fuerza, decíamos, aplicamos fuerza a esto, va a generar un movimiento. Si hay movimiento y desplazamiento en el tiempo, hay velocidad. Entonces, una masa ahora del ratón, al aplicar una fuerza, se mueve con una velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, si se mueve con una velocidad y tiene una masa, aquí hay una cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza le aplicó a este ratón una cantidad de movimiento. Le dio una velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es conjugar mentalmente estos cuatro conceptos: fuerza, trabajo, energía, potencia. Cualquier problema que les den, van a partir con fuerza y le van a preguntar por velocidad, por aceleración de la cinemática, o bien le van a preguntar por trabajo, por energía, por potencia. Es decir, hoy día estamos en la mitad. O retrocedemos para preguntar lo que se ha visto, o avanzamos para utilizar lo que viene. Entonces, vamos a compartir aquí algo que preparé como resumen y algunas aplicaciones. Veamos. Hay que agrandar la pantalla. Aceptar, no importa que no esté configurada la pantalla gráfica, ¿no? Eso. Ya. Entonces, nuestra tutoría académica, primer semestre 2020, vamos a hacer una revisión de la parte dinámica para ver todo lo que constituye la energía. Entonces vamos a partir, para efecto de tener la idea del desarrollo de lo que vamos a hacer, vamos a partir de fuerza y vamos a aterrizar por allá por energía.
habíamos visto, vamos a tener pendiente para los que llegan tarde, nuestro objetivo. Usted será capaz de definir y escribir las fórmulas matemáticas para la fuerza, trabajo, energía cinética, potencial y potencia. Aplicará los conceptos de fuerza, trabajo, energía, potencial, cinética y potencia para resolver problemas. Analizará y explicará sus conocimientos sobre la relación entre la realización de un trabajo correspondiente a una energía cinética. Analizará y aplicará sus conocimientos del principio de conservación de la energía. Eso es una de las cosas más importantes, la conservación de la energía. Determinará la potencia de un sistema y comprenderá su relación con el tiempo. La fuerza puede ser la misma para una distancia y para una velocidad, pero cuando el tiempo se disminuye, la potencia se agranda. Por decir, tenemos la energía de un balón de combustible, ¿verdad? Un balón de combustible. El balón de combustible tiene una energía 1000, ¿verdad? Energía 1000. Pero la energía no tiene que ver con la potencia. Tenemos una energía 1000, pero si esa energía la voy gastando, ¿verdad? Esos 100 los voy gastando en un día, probablemente con esa energía no alcancemos a calefaccionar ni el cuarto donde dormimos. Pero ese mismo tarro de energía, si lo gastamos en un segundo, hace cohete, ¿verdad? Tremenda energía. Se lleva al techo de la casa. Es como el bidón de gas. El bidón de gas lo quemamos en 15 días en el fuego de la cocina. Pero si el bidón de gas lo gastamos en un segundo, hace cohete. Ustedes han visto los incendios cuando revientan los bidones, echan abajo los vidrios, las murallas, etcétera, porque se transforma en algo muy potente. Por lo tanto, cuando una cantidad de combustible uno lo gasta en un cortito tiempo, tiene mucha potencia. Mientras que si lo alargamos en el tiempo, disminuye la potencia. Entonces, el tiempo es la única unidad que nos puede permitir definir y decir qué es más potente que quién. ¿Verdad? Entonces, la fuerza, cuando se entrega en corto tiempo, ¿verdad? En corto tiempo, tiene bastante potencia. Pero si una fuerza uno la aplica en mucho tiempo como cámara lenta, tiene poca potencia. Ya, había dejé entrar a dos que estaban en la puerta. Bien, con ese objetivo y en función de estos conceptos, vamos a empezar a conversar. ¿Ah? A conversar para aclarar conceptos de energía. Veamos, ahí tenemos lo que vieron o lo que han visto en fuerza. ¿Ah? A nivel de concepto en fuerza, vieron la primera ley, que es la aplicación de una fuerza a una masa que se mueve con una aceleración. Ahí vemos una polea, por ejemplo. Nosotros vamos a abrir un lapicito por ahí para rayar como de costumbre. Por ejemplo, acá aplicamos una fuerza hacia abajo y levantamos una masa. ¿Ah? Levantamos una masa. Entonces,
esta fuerza, que está con movimiento cero y va partiendo, ¿verdad? Adquiere una aceleración, la masa. Y eso entonces se genera debido a una fuerza. Aquí jalamos el cordel, la masa sube. Entonces aquí hay algunas definiciones cuando hablamos de masa y estamos en la Tierra. La masa en la Tierra, siempre está sujeta a una aceleración hacia abajo de gravedad. ¿Sí? ¿Escucho? Algo parece que me había hablado. Ya, no hay nadie. Cualquier pregunta, abren el micrófono y la hacen, ¿verdad? Entonces, para levantar esta masa, necesariamente tenemos que tirar esta fuerza. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como aquí tenemos un trabajo vertical, ¿verdad? Vertical, la aceleración es, ¿verdad?, la gravedad. Claro está que la fuerza, cuando la aplicamos a una masa, hay una aceleración. Y como ambos son vectores, ¿verdad?, la fuerza tiene la misma dirección que la aceleración. Y en este otro mono, ¿verdad?, necesariamente estamos jalando igual por la polea, pero tenemos un ángulo, ¿verdad?, que le podemos llamar cualquier letra, coloquémosle mu, ¿ya? Entonces aquí esta fuerza, y ahí queda nuestro problema ahora vectorial, ¿verdad? Vectorial. Porque esa masa azul que está allí, aquí la pusimos en quieta, como siempre existe mg, esta es la fuerza de gravedad. La fuerza debido a la gravedad. Pero miren, si la colocamos aquí, si la colocamos acá, va a tener esto hacia abajo, ¿verdad? Es la gravedad. Pero como nosotros vemos el movimiento en un eje, en este eje que está acá, esta mg, tiene una componente allá, que es la que tira hacia abajo. ¿Ah? Es la fuerza que tira hacia abajo. Y esa es la que está generando el caballero este que está aquí, esta fuerza que tira hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que la fuerza siempre está relacionada con el desplazamiento y tienen que ser en la misma dirección. Si esto está en X, ¿ah?, si esto está en X, el desplazamiento tiene que estar en X. Por lo tanto, este es un eje X. Y aquí la gravedad, la fuerza de gravedad, tenemos que descomponerla en la dirección de X. Entonces, esta formulita chiquitita tiene un complejo, ¿verdad? Un complejo de ser fuerza. Tiene un complejo de ser fuerza. Por lo tanto, la fuerza se mueve, o el cuerpo se mueve en la dirección del desplazamiento. Y como hay desplazamiento, y si calculamos el tiempo, ¿verdad?, desplazamiento por tiempo es velocidad. Claro. ¿Ya?
Y la masa por velocidad es momento de inercia. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero una compañera todavía está esperando que lo acepte. Ya, la hacemos entrar. Muchas gracias porque yo corro en mi pantalla las ventanitas estas que tienen Zoom porque tapan. A ustedes no la ven, pero a uno que está haciendo clase le tapa la pantalla, así que las corro bien a un lado y ahí hay veces me olvido que hay alumnos en la puerta esperando. Mis disculpas. Pero avísenme, no me molesta que me pregunten o que interrumpan. ¿Ya? Al contrario, es bueno para saber si están ahí. Bueno, la segunda ley ahora habla que la sumatoria de fuerza es cero cuando hay equilibrio. ¿Ah? La suma de fuerza es cero cuando hay equilibrio. Por ejemplo, estas poleas que tenemos colgando aquí en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, colgamos una masa, que hay dos poleas más, colgamos una masa y la masa del centro baja hasta un punto hasta que queda en equilibrio. Después se devuelve el fenómeno del monito nomás. Entonces, en este mono que está aquí, en este momento están en equilibrio. Esta segunda ley de equilibrio permite decir que la sumatoria de la fuerza es cero. Por lo tanto, hay que ver los sentidos, ¿verdad? Los sentidos, porque para que haya cero, una fuerza tiene que ir hacia un lado y otra hacia el otro lado. Si no, no va a existir el cero. Si no hay cero, no va a haber nunca equilibrio. Entonces, en este monito que hay acá, nosotros tenemos esta masa que podríamos llamar M1, ¿verdad? Por la gravedad es la fuerza esta que hacia abajo. Y aquí también, ¿verdad? Esta fuerza es, llamémosle M2 por G. Esta es la fuerza 2. Y aquí tenemos esta fuerza de una masa M, que uno podría preguntar cuál es la masa, para que cuando actúa con esta gravedad, ¿ah? Esté en equilibrio. Esto es equilibrio. Entonces, para ello tenemos que mirar el cordel, porque esta fuerza M2 tira hacia allá, ¿verdad? Tira por esta cuerda hacia allá. Esta tira por esta cuerda hacia allá y esta tira hacia abajo. Por lo tanto, hay dos que tiran para un lado, que sería nota allá arriba, M1 por G, más la que está al otro lado, M2 por G, es igual a la masa que está en el medio por G. Y este problema sale facilito porque los G son los mismos. Simplificamos los G y el resultado del problema M1 más M2 necesariamente tiene que ser igual a M. ¿Se dan cuenta? Por eso que la suma de la fuerza para que esté en equilibrio tiene que ser cero. No se olviden nunca. Y también tenemos que tener en claro que son vectores. Siempre hay que tener claro para dónde apuntan, de tal manera de encontrar un resultado, porque la fuerza es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, la misma. ¿Bien? La misma. Veamos entonces. Tercera ley.
La tercera ley, recuerdan ustedes que es la de acción y reacción. Si ustedes notan, yo anoté la flecha ahí para el otro lado. Una apunta hacia un lado y la otra apunta hacia el otro, son opuestas. Entonces la fuerza de acción tira para allá y la fuerza de reacción tira para el otro lado. Entonces allí tenemos un ejemplo, este monito que está acá. Cuando el monito empuja, hace fuerza contra el muro, pero como el muro no se mueve, él patina y se va hacia atrás. Eso es lo que se llama fuerza de acción y reacción. No hay nadie afuera. Gonzalo parece que ya entró. Ya. Seguimos entonces. Aquí tenemos el caso de acción y reacción. Eso, ¿tá? Esto, es un principio fundamental para poder generar trabajo. Entonces, el sistema de acción y reacción es cuando uno entrega, entre comillas, uno entrega energía y quien lo ocupa la gasta. Le colocamos un cohete, ¿verdad? Que tiene una masa y va contra G hacia arriba. Para que haya una acción y reacción, tenemos que tener el motor que tire energía contrario al movimiento. Allí está la acción y la reacción. La bala de un rifle, ustedes lo ven cuando hay casas deportivas que pasan en el mundo del deporte, cuando dispara, la bala sale hacia adelante del cañón, pero la reacción le pega en el hombro al que dispara, lo tira hacia atrás. Entonces allí tenemos en ese monito el principio de acción y reacción. Esto ya lo vieron. ¿Ah? Entonces lo recordamos para poder aplicarlo ahora a lo que es aplicar fuerza al movimiento de las cosas. Ahí está. Tenemos una masa, ¿verdad? Que la movemos con una velocidad, por lo tanto es una fuerza. Pero ¿cuándo se mueve? Aquí hay que tener cuidado. Porque hay algunas definiciones de fuerza, ¿verdad? Porque trabajo es la fuerza por el desplazamiento, pero la fuerza es la masa por la aceleración. Y como hay una velocidad en el tiempo que se demora de aceleración. Entonces veamos, masa, fuerza, y fíjense que ahí aparece una flechita roja abajo, que es el roce. Es decir, cuando uno aplica una fuerza para esto que se empiece a mover, una fuerza, para que se empiece a mover, ¿bien? Para que se empiece a mover la fuerza, primero hay que vencer, acá aparece una fuerza chiquitita, que se llama fuerza de roce. Entonces, si mi fuerza es menor que la del roce, esa masa no se mueve. Cuando nosotros tratamos de empujar un mueble, si la fuerza que estamos aplicando es menor que la del roce, no hay vuelta, el objeto no se mueve. ¿Está bien? El objeto no se mueve. Por lo tanto, la fuerza en la dirección de X, para que se mueva, tiene que ser mayor que la fuerza de roce. ¿Ah? La fuerza
de roce. La fuerza de roce se opone al movimiento. Si el movimiento es para allá del trabajo, la fuerza de roce se opone. Allí en la base se ve, cuando va para allá, hacia el lado derecho, ¿ah? La fuerza de roce va hacia el lado izquierdo. Y cuando camina hacia el otro lado, la fuerza de roce va hacia el lado derecho. Eso hay que tenerlo muy claro para cuando se resuelve ejercicio, porque ese roce es contrario a la dirección del movimiento. Trata de frenarlo. ¿Ah? Trata de frenarlo. Entonces, trabajo, debe haber una fuerza para que exista. ¿Ah? Ahí está. Pero para que exista tiene que ser mayor que el roce, para que haya trabajo. La fuerza debe actuar a través de cierta distancia, ¿verdad? Desde la distancia, desde el punto A al punto B. Tiene que haber distancia, ¿verdad? De A hasta B. Además, tiene que estar en la misma componente del desplazamiento. Ahora voy a jugar de chueco. Si este desplazamiento, ojo que esa manera de ejemplo, si este eje es Z, ¿ah? Es Z, nosotros tendríamos que decir que el trabajo, ¿ah? El trabajo es igual a la fuerza en Z por el desplazamiento en Z. No queda otra, porque así es la ley. Así nos dicen. La fuerza tiene que estar aplicada en la misma dirección del movimiento. ¿Está claro? Eso implica que el coeficiente que hay aquí tiene que ser igual al que está allá, o en el subíndice. ¿Bien? Entonces, eso tiene que haber fuerza, tiene que haber desplazamiento y la condición misma dirección. ¿Ah? Al mismo lado de la flecha. ¿Estamos claritos? Veamos la siguiente. Entonces, en función de eso, tenemos la definición conceptual de trabajo, que es el producto de la fuerza por el desplazamiento en una misma dirección. Trabajo es la componente, no es la fuerza, es una de las componentes de la fuerza, ¿ah? En la dirección del desplazamiento. Y eso es lo que decía, componente de la fuerza en X, desplazamiento en X. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, si esto es desplazamiento, fuerza en Y, desplazamiento en Y. ¿Está bien? Y si este otro es Z, este va a ser Z. Por lo tanto, cada vez que estén trabajando en un problema, lo primero que tienen que fijar es el sistema de eje para poder buscar las componentes en la misma dirección donde se pide o se solicita el trabajo. ¿Está bien? Por lo tanto, la definición conceptual de trabajo está clarita. Fuerza por desplazamiento en la misma dirección. No hay que olvidar nunca.
Veamos otra. Aplicación. Les toca trabajar. Lo vimos el otro día, pero ahora vamos a hacer derechito. ¿Qué trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros cuando la fuerza transmitida por el cable de arrastre forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? No se olviden ustedes que lo primero, identificar, hacer un esquema y ver qué concepto es el que nos están pidiendo. Y lo otro es buscar el modelo, la ecuación, evaluarla y obtener el resultado. ¿Está bien? Y obtener el resultado. Trabajen 3 minutitos para que lo planteen. Primero, identificar esquema, concepto. Primera pata. Veamos cómo les va. Identificar. ¿Qué significa identificar? Leer el problema y ver qué nos dan y qué nos piden. Esto es identificar. ¿Qué trabajo? Identificar trabajo en nuestra pregunta. Por lo tanto, en concepto voy a tener que ver trabajo. En esquema, un mono de trabajo. Que se aplica una fuerza de 60 newtons. Tenemos la fuerza. Una distancia de 50 metros. Tenemos la distancia. Y además, la fuerza forma un ángulo de 30 con la horizontal. Ángulo lo tenemos. Por lo tanto, ahí identificamos que nos están preguntando trabajo, fuerza de desplazamiento alfa. Esquema, fuerza de desplazamiento alfa. Hay un ángulo alfa. Truco. Ángulo alfa. Cuerpo. Ahí está. Fuerza. Desplazamiento. Podrían haber dado acá. ¿Ah? Desplazamiento, o nos dieron el desplazamiento en X, pero este va a ser nosotros fuerza en la dirección del desplazamiento. Tenemos que trabajar en este lado. En ese lado. Es decir, nuestro sistema de eje es este. Este es nuestro eje, que le podemos llamar cualquier número, I, J, K, ¿verdad? En cualquier dirección. Pero ahí. Concepto, entonces, trabajo es buscar el desplazamiento, ¿verdad? De la masa M debido a la fuerza. Eso deberían ustedes estar, ¿verdad? Viendo. Avancemos para ver cómo les fue. Yo ya les soplé ya. Coloquemos la siguiente. Ahí está. ¿Ah? Tenemos entonces identificar, dijimos la fuerza, 60 newtons, la distancia, el ángulo. El esquema, el ángulo, bien. La fuerza, esta debería ser una F, la fuerza, 30 newtons, y
a través de una distancia de 50 metros es esta. Vamos a suponer en una distancia de 50 metros, voy a colocar, para que tenga sentido el problema, voy a completar acá la distancia de 50 metros en la, corrijan ustedes, en la horizontal. Si no, no voy a buscar el ángulo, si no el ángulo lo tengo pagando. Ya en la horizontal. Por lo tanto, aquí está, aquí está B, y este lado que está aquí es 50 metros. ¿Eh? ¿Está claro? Entonces, esto es el desplazamiento. Pero nosotros tenemos que calcular, no nos olvidemos, el concepto, ¿verdad? Solo contribuye la fuerza que lo haga a lo largo del desplazamiento. Ahí tenemos el concepto, ¿verdad? A lo largo del desplazamiento. ¿Cuál es el largo del desplazamiento? ¿AB o AC? El desplazamiento está en AC, para allá. Entonces le vamos a colocar una letra L. L, para no confundir con D. Entonces, nuestro trabajo, anoto por acá arriba, trabajo va a ser igual a la fuerza que va en dirección al punto C por el desplazamiento que le pusimos L, que va desde A hasta C, porque tiene que ser en el mismo sentido el desplazamiento con la fuerza. ¿Está bien? Entonces tenemos omega, que es el trabajo, es igual a la fuerza en C, ¿verdad? Por el largo de A hasta C. ¿Y eso cuánto vale? Aquí tenemos que acordarnos, ¿verdad? De que este es el lado adyacente, este, el 50 metros. Por lo tanto, no olvidar que cuando es lado adyacente, la función trigonométrica es coseno. Entonces, coseno del ángulo alfa o cualquier letra que tenga es el lado adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ya? Por la hipotenusa. Pero a mí me están preguntando por la hipotenusa, porque L es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos el FC, la fuerza que lleva a la dirección C, por el L que lleva a la dirección C. Pero el L es la hipotenusa. Despejamos este para acá y este para abajo. ¿Ya? Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, la hipotenusa vale L adyacente dividido por el coseno de alfa. Bien, entonces, allí vimos por lo menos el modelo. Ustedes evalúen y vean el resultado. ¿Tá?
porque teníamos identificar esquema, concepto, en esta parte donde todavía no se resuelve nada, y luego modelo, evaluar y análisis de resultados. Nos están faltando los otros tres y acostumbrémonos a seguir estos pasos siempre. Nos hace bien. Siguiente. Modelo, evaluar, análisis de resultados. Modelo, evaluar, análisis de resultados. Ahora converso, mientras ustedes trabajan en eso, les converso. El esquema puse la fuerza normal, dado que existe en todo movimiento, existe siempre, siempre las fuerzas de gravedad. El problema que estamos resolviendo es idealito. Estamos en el espacio. No hay fuerza de gravedad. Pero si estamos en el planeta Tierra, esa flecha roja siempre está. Entonces, cuando siempre está, esta fuerza roja va a tener una componente que tira hacia atrás. Es decir, si soltamos P, cortamos aquí P, esta masa se nos cae hacia atrás. Por lo tanto, hay una fuerza hacia atrás. Y como estamos tirando hacia arriba, dijimos hace poco que también hay una fuerza que se opone al movimiento. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, aquí te aparece acá abajito, se llama fuerza de roce. Entonces, en la realidad siempre vamos a tener este valor mg, pero allá, ¿cuánto es respecto del ángulo? De ese ángulo o de este ángulo. Este ángulo es el mismo que está acá. Y ese es el lado opuesto. Por lo tanto, esta flecha celeste que está allí, debido a la G, es mg seno del ángulo 30, ese que tira hacia atrás. Este otro ejercicio. Estoy aprovechando el mono para que ustedes se den cuenta que siempre van a tener este tipo de monito. Y el roce, recuérdense ustedes que vale el valor de la normal por el coeficiente de roce. Por el coeficiente de roce mu. Pero ¿cuánto vale la fuerza normal? Vale la otra componente de G, que es el lado adyacente al ángulo. ¿Verdad? Esta flecha verde es la misma que está acá y es el lado verde al ángulo. Por lo tanto, la fuerza normal, N, es mg coseno del ángulo, alfa coloquémosle, y multiplicado, ¿verdad? Me falta por mu, porque esto es n. Esto es la fuerza normal, multiplicado todo eso por el coeficiente de roce. Y como uno conoce siempre el ángulo, conoce el mg, por lo tanto siempre va a tener la normal. ¿Está bien? Y si conocemos las fuerzas, podemos despejar el coeficiente de roce que presenta el suelo. Bien, regresemos a lo que estábamos viendo. El modelo de nuestro problema. Avancemos una. Ahí está. El trabajo de A hasta B, C, cambié las letras ahora, ¿verdad? Hasta C, le puse C. Había puesto acá de A a B.
Y como cambié el monito, era de A a B, pero estamos calculando en la dirección de C. ¿Ya? Entonces ahí está el n coseno de 30 por 50 metros y nos da ese número. Por lo tanto, el análisis resultado, el trabajo, tiene las unidades, newton metros, el número corresponde al producto y quedamos ok. ¿Está bien? Y quedamos ok. Energía. Después de trabajo dije que venía energía. ¿Cómo lo vemos? La energía, ojo, es algo que se puede convertir en trabajo. Algún ejemplo de ello. Energía se convierte en trabajo. Un camión gasta la energía del combustible y lleva carga, lleva la masa en una dirección. Porque llevar una masa en una cierta dirección, ¿verdad?, es la fuerza por el desplazamiento. Eso hace el camión con la rueda. Y eso es trabajo. Por lo tanto, la energía, ¿verdad?, es la que genera en realidad el trabajo. Porque sale la fuerza del quemar el combustible, del motor. ¿Y qué es energía? Por lo tanto, la energía genera una fuerza que provoca trabajo. La energía coloca una fuerza que genera trabajo, ¿verdad? La cabeza se va a ir en la dirección de la fuerza. La unidad de energía son las mismas que el trabajo. Habíamos dicho en la clase anterior que la unidad de trabajo era el joule, representado por la letra J. Y la energía tiene el mismo signo, la misma unidad joule, porque son equivalentes. ¿Ah? Joule de trabajo y joule de energía son correspondientes. Es lo mismo. Cuando se conserva la energía, toda la energía se transforma en trabajo y todo el trabajo se transforma en energía. ¿Qué dije? Miren lo que dije, qué interesante. Todo el trabajo, como es joule, se puede convertir en energía. Y eso es por la ley de conservación. Por lo tanto, la fuerza por el desplazamiento, en términos de unidad, como es un escalar, cuesta 50, puede igualarse a la energía en un sistema conservativo, cuando se conserva la energía. No se pierde en roce, no se pierde en temperatura, todo el trabajo pasa a energía. Si todo ese trabajo por desplazamiento pasa a energía de movimiento, podríamos decir que eso es igual a un medio de la masa que estamos moviendo por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso sale del principio de conservación de la energía. Entonces tenemos dos energías, una que le llamamos energía cinética y otra que le llamamos energía potencial. La energía cinética es la que vemos, porque la energía cinética, esta que está acá, tiene una velocidad.
Por ejemplo, cuando un auto choca con un muro, genera una fuerza y desplaza al muro. Y la energía es el movimiento que lleva la masa del auto, que choca con una velocidad el muro. Allí toda la energía cinética del auto se pasa al muro y el muro se cae, ¿verdad? Mientras que la energía potencial no se ve. Me explico, hay un ladrillo en el techo. Este ladrillo, porque está arriba del techo, tiene una energía potencial, pero no la vemos. Bien, tenemos un ladrillo aquí arriba en el techo. ¿Ah? Tenemos un ladrillo acá arriba en el techo. No lo vemos. Pero ese ladrillo tiene energía. No la vemos. Esa energía que está allí se llama energía potencial, que en cualquier momento la podemos utilizar. Esto es lo mismo que una bomba. La bomba está acá, tiene energía potencial, está ahí dentro. En cualquier momento la activamos y hace cohete, ¿verdad? Lo mismo la energía potencial. Ese ladrillo tiene una energía potencial. ¿Cuánto? Tiene un número. ¿Ah? Coloquémosle 50. Tiene una energía de 50 joules. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo la vemos? ¿Cuándo vemos esa energía? ¿Cuándo la vemos? Cuando se mueve y cae. ¿Verdad? Allí nos llegó a la cabeza, ¿verdad? Entonces nos genera una fuerza sobre la cabeza y nos desplaza la cabeza. Seguramente vamos a ir a parar al suelo. Por lo tanto, también podemos comparar la energía potencial a una fuerza por desplazamiento. Y además, como salió del reposo, aquí teníamos velocidad igual 0, como salió del reposo, aquí va a tener una velocidad final en el suelo. Por lo tanto, toda la energía cinética se transformó en energía potencial o viceversa por la conservación de la energía. Por lo tanto, esto puede ser igual a la energía potencial m g por h. ¿Cuándo no es igual? Cuando no se conserva la energía. Por ejemplo, supongamos que aquí hay mucho viento. Mucho viento. ¿Verdad? Viento. Entonces ya ese ladrillo no va a caer al suelo, va a tener una componente del viento. Y ahí cambió todo el sistema porque habría que sumar la energía del viento. Porque toda la energía es conservativa. ¿Bien? Si le tiramos un viento, se agregó una energía eólica. Entonces, tenemos que colocar energía cinética, más energía potencial, más energía eólica, va a ser igual a la fuerza que va a desplazar el rotor, supongamos, de un generador eólico. Pero ese es otro cuento. ¿Ah? Otro cuento. Ahí tenemos lo que habíamos dicho. Teorema del trabajo y energía. El trabajo es una fuerza externa resultante, ¿verdad?, de fuerza por desplazamiento. Todo esto está en función del eje X.
Entonces, si tenemos acá la masa M, el coeficiente de roce es 0, porque si hay roce, la energía no se conserva. ¿Ah? Y esto tiene una velocidad inicial, es decir, que ya viene con una fuerza. Y le aplicamos una fuerza, evidentemente si le aplicamos una fuerza y ya venía, es decir, le pegamos un choque por detrás, ¿verdad? Y va a cambiar a una velocidad final. Entonces, el culpable de que se mueva con una velocidad inicial a una velocidad final es esta fuerza que está aplicada desde A hasta B o en la dirección de X. ¿Bien? Entonces, como esto dijimos es igual a la energía, evidentemente que aquí va a ser igual a un delta de energía. Y en este caso, como se habla de velocidad, es energía cinética. Entonces, aquí está el delta. Entonces, traía una energía y al aplicarle la fuerza al trabajo, aumentó, ¿verdad?, la energía. Como la masa es la misma, significa que cambió la velocidad. Y eso es un modelito para cuando aplicamos fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es el caso este? Cuando venimos caminando con alguien a velocidad constante, V0, y viene alguien, lo empuja, le dice, apúrate. ¿Ah? Entonces cambió de la velocidad cero que traía a una velocidad final. ¿Por qué? Porque alguien vino, lo empujó, le aplicó una fuerza que lo desplazó de donde venía. Lo empujó. Por lo tanto, quien empuja genera trabajo. ¿Verdad? Yo empujo la cabeza, genero trabajo. Pero si voy caminando y me empujan, ¿verdad?, y cambio la velocidad, es el trabajo una variación de la energía. La definición está clarita y el monito no está tan derechito porque trabajo con un ratón acá que cuesta tanto escribir, pero con la ecuación y la explicación espero que le quede, ¿verdad?, que les quede aquí, porque son definiciones que uno las asocia a la ecuación, es decir, cuando yo vea F por X, mira, es el trabajo que le aplicaron a alguien, y le removieron los sesos de la velocidad 1 a la velocidad 2, por ejemplo. Problema. Calcule la energía cinética del autito que dijimos que chocó el muro. El instante que su velocidad es 60 metros segundo. No olvidemos, el objetivo no es resolver problemas, es tener claro cómo se hace. No es llegar a un número, no es entrar a internet y decir la energía, es como si lo hicieran de memoria, es igual a 50, un número, coloca ahí gato, un número, joule. No, no es esa la gracia. ¿Verdad? No es esa la gracia. La gracia está en saber cómo a partir del enunciado llegamos al resultado. Esa es la gracia, porque cualquier profe que genera una pauta de evaluación va a solicitarle a ustedes el camino de aquí
hasta acá para saber si sabe hacerlo. Aunque como estamos en el online ahora, la mayoría, muchos se pasan, se transmiten, el chat corre rapidito, lo manejan de memoria, ya ni miran el teléfono, ya se le aplican, etc. No dudo de ustedes son muy honestos, tranquilos, ¿no? Pero nos vamos desde acá caminando para llegar al análisis de resultados. Entonces, aplíquense unos 3 minutitos para ver si pueden evaluar la energía cinética. Entonces hacemos los 3 primeros. Identificar esquema, concepto. Como hay poquititas cosas, es bien fácil, ¿verdad? Porque identificar siempre las preguntas, para no equivocarnos qué queremos. Porque si nos preguntan la energía cinética, es que vamos a tener que buscar un modelo para evaluar la energía cinética. Evidente. Y cuando nos dan otras cosas más, tenemos que subrayarla para saber qué tenemos. ¿verdad? Tenemos que subrayarla para saber qué tenemos. Entonces tenemos acá la masa y tenemos acá la velocidad. ¿Está bien? Entonces tenemos la masa y tenemos la velocidad para identificar. Y nos preguntan por la energía. Pregunta, identificar qué energía. Si tengo la masa y la velocidad, probablemente es la energía cinética. El esquema. ¿Cómo hacemos el esquema? Un carrito que tiene una masa. Vamos a colocarle ruedito para que el ruedo se nos vaya. Y lleva a una velocidad para allá. Entonces el movimiento evidentemente va a ser para allá. Y preguntan qué energía lleva si esta velocidad es constante. Siempre, porque la velocidad no cambia. Constante. Entonces preguntan qué energía tiene para saber si lo podemos atajar. ¿verdad? Para aplicar una fuerza contraria y lo atajamos. Bien, veamos cómo lo fue. Ah, no, ustedes tienen que hacerlo solitos. Entonces desarrollemos en esta hoja. ¿ya? Bueno, identificar lo tenemos. El esquema lo hicimos. Concepto, ¿verdad? ¿Cuál concepto? Energía generada por movimiento. Ese es el concepto. Es la energía generada por un movimiento. Ese es el concepto. Y eso es energía generada por un movimiento, energía cinética. Listo. Tenemos los 3 que están acá.
¿Estamos bien? Borro. Modelo. Me vine para el lado de acá ahora. Modelo. Modelo es energía cinética es igual a un medio m, la masa, por la velocidad al cuadrado. Y como está en la misma dirección, la energía cinética, generamos ahora el evaluar. Evaluamos, tomamos el modelo, ¿verdad?, de energía cinética y calculamos el medio de la masa de los 3.200 kilogramos multiplicado por la velocidad 60 metros partido por segundo, esa es la unidad. Y no hay que olvidarse que este cachureo está todo elevado al cuadrado. Entonces, habría solo que tomar la calculadora, ¿verdad? Y no sé cuánto les dio a ustedes, tomar la calculadora y decir 60 por 60 y multiplicar por 3.200 y dividir por 2 igual. Si no me he equivocado, esto tiene un numerito de energía cinética igual a, me voy a guardar 3 ceros, 5.760, 5.760, o lo voy a escribir mejor para que les quede de ejemplo. 760 con 3 huevitos, ¿verdad?, multiplicado por kilogramos, metros cuadrados, segundos al cuadrado. Y esto dijimos que es joule. Esto dijimos que es joule. Entonces lo voy a colocar acá al ladito. Esto es el equivalente a joule. Entonces son 5.760.000 joule. Que podemos escribirlo un poquito más chiquitito, que sub K es igual, miren, a 5.760 paréntesis kilo, ahí están los 3 ceros, joule. ¿Ah? Estos 3 ceros es el kilo. Esos 3 ceros le pusimos el sufijo kilo. Entonces el resultado del problema es 5.760 kilos joule. ¿Está bien? El resultado está bueno porque llegamos a la unidad de joule y si revisamos los números, estamos dentro de los valores que el problema genera.
Bien, esa es la energía cinética. Lo otro que viene es la energía, ¿verdad? Potencial, que la energía potencial es la energía vertical que genera la gravedad de la Tierra. Esta es la famosa manzana que se cae, ¿verdad? Que es M por G, la fuerza de gravitación, M por G. Y como tiene un movimiento, ¿verdad? En el tiempo, el desplazamiento, queda que la energía de caída libre de una masa, el ladrillo que viene cayendo, ¿verdad? Que no lo vemos, la energía potencial hasta que no cae, está guardada, vale mg por h. Si se dan cuenta, estamos evaluando la energía que hay acá, a esta distancia, ¿verdad? A esta distancia h del suelo, pero todavía no la vemos, ¿está bien? Todavía no la vemos, porque la energía cinética, allí como está escrito, no, la energía potencial, perdón, ahí como está escrito, no genera movimiento, no genera, solamente sabemos que allí está. Si yo tomo esta botella y la tengo aquí en el aire, si mido la distancia de aquí a la cubierta del escritorio, tengo una energía potencial, que es la masa, la gravedad y la altura que está, ¿verdad? Esta botellita de la superficie del escritorio. Por lo tanto, la energía potencial no la vemos, sabemos que está allí, que tiene. ¿Está claro? Sabemos que tiene. ¿Entienden? Miro el chat, no le había hecho la pregunta, me había olvidado, para saber si están allí escuchándome o ya se fueron. A ver, Catalina, ese correo se lo envía a todos. ¿Ya? ¿Ya? Y seguramente el problema que está existiendo, a ver, hago un aborto un ratito, descansemos un ratito, para contestar algunos chats que dice que algunos alumnos no están quedando presentes y tuvimos que estudiar el por qué. La universidad está tomando presente a todos los que entran por el Zoom que está en la maquinita roja en un curso. ¿Ya? ¿Está bien? Pero el que entra por el código que se envía por novedades no queda registrado como asistencia. ¿Está bien? Entonces nos exigieron ahora la coordinación que no les enviáramos más la invitación para entrar a Zoom a través de novedades, como lo estábamos haciendo desde el inicio nosotros, porque allí no queda en la asistencia Zoom. Y la coordinación y la dirección de la universidad, de la facultad, están mirando el Zoom para ver la asistencia. Entonces lo que tengo que hacer yo, mandé un correo preguntando, de tal manera de motivar para que entren por la maquinita roja, por la invitación, y yo voy a tener que buscar los chats, porque quien contesta o hace un chat o hace una pregunta
y cuando yo le digo ¿entendieron? Si contestan sí, ya queda grabado el chat. Cuando yo termino la clase, el Zoom me devuelve un video y me devuelve todos los chats. Por lo tanto, yo abro los chats, los tengo todos desde el comienzo de la grabación hasta el final. Y eso me sirve a mí para asistencia, para corregir después. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, puede que haya algunos de ustedes hayan venido, pero para la universidad están figurando como inasistente y yo tengo que buscar, en la medida que usted me reclame, yo busco, tengo que colocar presente tal día a tal persona, a tal alumno. Córranse, ¿verdad? Vía WhatsApp, esto que les conté, de tal manera que si los que entraron por vía novedades, me mandan un correíto y me digan, profe, entré a 3 clases por ejemplo, entré a 3 clases por novedades. Entonces yo voy a tener que colocar 3 crucecitas positivas que asistió cuando lleguemos al final del semestre. Ténganlo en tarea presente, por favor. Bien, continuemos para ver más que tenemos. Estábamos acá. Compartimos. Íbamos en alguna parte por allá abajo. Tengo que sacar los monitos, porque si no, no veo el fondo. No veo ni esta cosita que está aquí. Ahí veo. Entonces avanzamos a la siguiente. Y ahí tenemos el asunto que les conversaba recién de la energía potencial. Tenemos la energía potencial. Aquí, esta grúa está tirando este tensor y está subiendo la masa en la medida que tira el tensor. Este tensor, si coloco una marca, ¿verdad? Coloco una marca, a este punto lo llamo A y llega ese punto a B, ¿verdad? Y la grúa está tirando este cordel con una fuerza, por lo tanto está trabajando. ¿Qué significa trabajar? Que desplaza esta masa de un punto A un punto B. ¿Está bien? Desplaza la masa. Cuando llega arriba, quedó a una distancia h del suelo. Siempre existe la gravedad. Por lo tanto, esta masa se guardó en el bolsillo, tiene adentro, ¿verdad? Esta energía, que acá le llamaron U en este monito, pero es la energía potencial, inmediatamente le nace, se le pega a la masa una energía potencial igual a mg por h. Eso significa que si se cae, hace un hoyo, porque cuando se cae, se transforma en energía cinética. Es decir, cuando cae aquí, toda la energía potencial, cuando cae acá, toda la energía potencial, si no hay roce con el viento, no hay nada, toda la energía potencial que tenía cuando estaba arriba del techo, se transformó en energía cinética. Y eso por el principio de conservación de la energía. Entonces, la energía cinética que lo subió es que permitió que esta masa almacenara esta energía potencial, porque hubo que subirla hasta allá arriba primero. Por lo tanto, la energía cinética que lo estaba moviendo
de aquí hacia arriba, ¿tá? Se transforma después que se cae en energía cinética. Y ahí tenemos el principio de conservación de la energía. ¿Bien? Entonces, definimos que la energía potencial, esta que está aquí, que le pusieron la letra U, de donde lo saqué, esto es la energía potencial, ¿verdad? Que está dado por mg y por h. ¿De dónde lo saqué? Digo, porque para poder tener ese mono lo copié. Evidente. ¿Ya? Para que ustedes puedan entender que la energía potencial no se ve, ¿verdad? Es el actuar del campo gravitatorio para algo que se encuentra en altura. Ese es el concepto de energía potencial. Cualquier masa que se encuentra a una cierta altura tiene asociada una energía potencial. Siempre. Para efectos que trabajen, allí hay ejercicios, ¿verdad?, de conservación de la energía. Conservación de la energía. Hay energía cinética, energía potencial. Esto está sacado de un libro, ¿ah? Está sacado del libro Cengel, ¿ya? Del libro Física de Cengel. Física de Cengel, ¿ya? Es para que se entretengan. Un repaso entonces. Energía cinética. Nosotros le llamamos E sub K. Por lo tanto, tenemos aquí E sub K. Estamos haciendo un resumen. Que dijimos la energía cinética es la que se mueve cuando el cuerpo se mueve, porque hay velocidad. ¿Ya? Pero la masa, muchas veces nosotros no la tenemos. ¿Ya? No tenemos la masa. La masa es más chica que el peso, porque nosotros tenemos peso. Peso es igual a una fuerza de gravedad que mide la balanza y que es la masa, ¿verdad? La masa por la gravedad. Hasta ahí estamos claritos, porque la fuerza de gravedad es la masa por la gravedad. Pero esta fuerza de gravedad es lo que nosotros le llamamos peso. El peso es la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Entonces, si despejamos la masa, de aquí resulta entonces que la masa es igual al peso. Cuando nosotros decimos, nosotros pesamos 50 kilos, ¿verdad? Épale, no son masa, no son kilomasa, son kilos fuerza, son newton. Entonces la masa es el peso partido por la gravedad. Entonces esta definición de masa se hace para que ustedes vean que la masa no es igual al peso. Tiene un factor de 10 de diferencia. Si yo digo peso 50 kilos, tengo una masa de 5, si es que la gravedad es 10. Vamos a suponer que la gravedad es 10. 9,8, 10. Entonces, si alguien pesa 70 kilos, dividido por 10, tiene una masa de 7 kilos.
¿Se entendió lo que dije? Si alguien pesa 70 kilogramos fuerza, si lo dividimos por 10, pesa 7 kilos, más chiquitito. Entonces, aquí muchas veces cuando no tenemos la masa y tenemos el peso de algo, el peso, la ecuación de energía cinética se transforma evidentemente en un medio del peso de la persona o de algo partido por la gravedad por la velocidad cuadrada. Entonces aquí tenemos otro modelo. Tenemos el modelo de la energía cinética cuando conocemos el peso. Cambió. Esto es cuando conocemos la masa y esta cuando conocemos el peso. Aquí lo mismo. M por G, ¿qué es lo que era? En la energía potencial, M por G, dijimos, es el peso. Entonces ahí reemplazamos en la energía potencial, porque siempre nosotros trabajamos más con peso que con masa, ¿ah? Con peso que con masa, entonces transformamos la fórmula de energía potencial, la llevamos a trabajar con peso. Entonces, siempre que leamos un problema, cuando nos den el peso, tenemos que usar este modelo. Y cuando nos den la masa, tenemos que usar este modelo. Por lo tanto, hay que estar avispado, vivo el ojo. ¿Ah? Vivo el ojo. Siguiente. Y este ya lo vimos. El trabajo neto. ¿Verdad? Cuando movemos un cuerpo que tiene una velocidad, este es el empujón. Alguien venía a velocidad V0, le aplicamos una fuerza, lo empujamos, ¿verdad? Y cambia la velocidad. Ya habíamos visto un ejemplo de eso. El principio de conservación. Entonces acá tenemos la energía cinética más la energía potencial inicial, tiene que ser igual a la energía cinética y energía potencial final. Eso es el principio de conservación. Dijimos, la suma de energías iniciales tiene que ser igual a la suma de energías finales. ¿Está bien? Entonces esto es la suma de energías iniciales, una I, tiene que ser igual a la suma de las energías finales. Hay bastante concepto que aprenderse, ¿eh? Y ahí están reemplazadas las fórmulas. Pero no olviden que podemos reemplazar esto que está acá por el peso, si es que nos dan el peso. Este sería peso. Pero este puede ser peso, ¿verdad? Y acá tenemos mg, nuevamente peso. Pero acá si reemplazamos peso, no se olviden que queda esto partido por g. Y acá si reemplazamos peso, esto queda peso partido por g. Si aplicamos la definición, si nos dan en un problema el peso. ¿Ya? Esto todavía no lo vamos a ver. La próxima clase vamos a ver todo lo que tenga que ver con fricción, para no mezclar cosas y no se nos perturbe la mente. Y veremos potencia. Yo creo que por hoy día
está bueno, ¿ya? Por hoy día está bueno, estamos ya en la hora y tengo que darle las gracias por tener a una audiencia. Asistieron 29, es buena asistencia porque creo que son 32, parece, no me lo sé de memoria. Así que me alegro mucho que estén y con fuerza denles nomás que este ramo solamente es tener claritos los conceptos y no olvidarse de los detallitos, nada más. ¿Mm? Entonces les deseo, bueno, un poco feliz resto del día que les queda. Supongo que ya están fatigados. Cuídense mucho. El cuidarse ustedes significa cuidar la familia. Y eso es bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, que tengan un feliz resto del día. Y Profe, yo cuídense tengo una duda. con... Te Hola, escucho. buenas noches. Usted al principio del curso dijo que no sabía cómo se iba a evaluar la tutoría por el tema de los CFG. ¿Cómo se nos va a evaluar al final? ¿Sabe o todavía no? No se sabe todavía, pero por lo menos la primera instrucción que me dio a mí la señora María Angélica Vega es que las tutorías se aprueban por asistencia, no hay notas. Eso me dijeron, porque no tengo ninguna instrucción de hacer pruebas Ya, ya, ya. para poder colocar una nota. ¿Ya? Y además se supone que todas las personas que están en tutoría necesitan aprender más, quieren apoyarse más, quieren tener mejor seguridad, ¿verdad? Entonces es una, como dijera, es una ayuda que entrega la universidad para favorecer al que quiere estudiar más o al que tiene un poquitito más de problema por efecto de falta de conocimientos base que traen de la enseñanza media. ¿Mm? Ya, ok, Es un profe. ponerse al día. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien. Que tengan un feliz resto del día y cuídense. No salgan a la calle, solo carrete online.